Bueno, pues ahora vamos a por la pregunta 16. Me dice Lola, ¿cómo definirías lo que es un grupo de psicoterapia, grupo analítica? Yo creo que a veces Lola lo que hace son preguntas trampa. Porque, claro, uno no tiene una posición fija para toda la vida. Es decir, uno va gestionando lo que va aprendiendo, lo que va estudiando, lo que va viviendo y va como modificando pequeños o incorporando pequeños matices, con lo cual lo que en aquel momento escribí no es lo que ahora en esos momentos pienso, por ejemplo, ¿no? Porque si pensamos en la idea de psicoterapia, parece evidente que estamos hablando de establecer unos lazos, unas relaciones que nos sirvan para que la función de abordar todos los aspectos patológicos y normogénicos, patogénicos y normogénicos de los miembros del grupo, pues se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Eso supone crear unos lazos entre los miembros del grupo que lo permitan. No siempre es factible, porque en cierta medida depende de la voluntad de quienes nos juntamos, ¿no? Entonces, hemos visto que hay una gran variedad de planteamientos que van situando al grupo como un mero agente que está ahí a llegar a ser un agente terapéutico como tal. Entonces, ¿de qué depende que un grupo adquiera una posición u otra? Depende fundamentalmente de cómo el profesional se coloca ante los miembros del grupo y cómo los miembros del grupo van influyendo en el profesional para que sea de una manera o de otra, para que la cosa gire más hacia, diríamos, lo patológico que hacia otro lugar. En fin, hay un montón de elementos que se va creando, en realidad, el espacio grupal. Moreno decía que en la psicoterapia de grupo lo que hacía era, se trataba de una terapia de grupo y no un análisis sociológico o psicológico de grupo. Esto lo decía Moreno en el año 87, bueno, está publicado en el año 87. Es decir, la idea un poquito sería que un paciente fuese terapeuta de otro paciente, como que ahí todo el mundo actuase de alguna manera similar. Lo que pasa que recordad que Moreno no era psicoanalista, con lo cual los planteamientos son un poco diferentes cuando uno está en una posición o en otra, ¿no? Claro, porque la palabra psicoterapia ya requiere una serie de cosas que tienen que ver con el análisis psicológico de lo que aparece ahí, ¿no? No es un grupo para aprender a, yo qué sé, hacer una paella, que estaría bien y podría llegar a ser terapéutico, ¿verdad? Pero en principio la finalidad de un grupo no es esa, ¿no? Se supone que lo que se pretende, incluso lo decía el mismo Moreno, es el tratamiento de los problemas psíquicos y sociales de los miembros del grupo. De sus dolencias somáticas solo se ocupa en la medida que son psicógenas, no de otra manera. Con lo cual dice, bueno, ¿y cómo conseguirlo? Decía Moreno. Bueno, pues hagamos un espacio de libertad total para que en ese lugar la gente debata y la gente explique y viva, etcétera, etcétera, ¿no? La regla fundamental es interacción libre y espontánea entre los miembros, entre los pacientes del terapeuta y entre los terapeutas en el caso de que hubiera varios. Fijaros que se está pensando, Moreno ha hablado de una relación donde la regla fundamental fuese la libertad, que cada cual dijera lo que quisiera, es decir, se expresase como él era, sin más, ¿no? Slavson, que ya sabéis que es uno de los autores que inician la psicoterapia de grupo de forma más formal, dice que la psicoterapia se ocupa fundamentalmente de los elementos irracionales o conativos de la psique. Los aspectos racionales o cognitivos se utilizan como reforzamientos secundarios de los procesos reconstructivos. Es decir, Slavson, en cierto modo, avivaba que la cosa emocional apareciera. Debe distinguirse, decía Slavson, entre el insight y la comprensión. Y me diréis, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, si yo comprendo, ya está. No. Una comprensión es una cosa racional. Yo comprendo cómo se hace eso, o yo comprendo tu comportamiento, o yo comprendo lo que tú me dices. Pero el insight supone una revisión interna que permita un cambio real.
no una comprensión intelectual del hecho. Es decir, si uno se da cuenta realmente que su actitud ante la vida es esta y no es otra, cuando lo asume internamente, automáticamente el cambio es inevitable. Si solamente queda en la razón, no hay proceso, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que es diferente diferenciar, no es lo mismo insight y comprensión, tampoco es lo mismo conceptualización que sentimiento. En una psicoterapia, dice Slawson, lo fundamental, la esencia consiste en revivir en la afectividad los traumas tempranos y en eliminar la ansiedad y el temor a la culpa que están asociados a ellos. Es decir, Slawson buscaba que de la propia situación grupal apareciera esa reactualización del pasado, es decir, lo cual, bueno, pues son sistemas de funcionamiento muy diferentes a otros sistemas que podemos ver en otras personas, ¿no? Consideraba Slawson que el liderazgo era fundamental. Es decir, la definición de grupo incluye el liderazgo, dice él, como uno de sus elementos indispensables, porque es el carácter central del líder o de un símbolo representativo. Y es lo que asegura la cohesión grupal. Y eso es lo que señala Slawson, como veréis, bueno, esas son palabras de aquel entonces, ¿no? Slawson buscaba realmente que el conflicto se instalara en la relación asistencial y ahí trabajasen los aspectos internos de cada persona, ¿verdad? Wolf y Schwartz, que ya sabéis que son otros de los autores que no hacían psicoterapia de grupo, sino psicoanálisis de grupo, claro, lo que hacían ellos básicamente era analizar el individuo en la relación que se establecía con el terapeuta, acaso con los demás, pero fundamentalmente en la relación bipersonal. Recordad que estamos hablando, ellos autores hablan de psicoanálisis de grupo, no psicoterapia de grupo. Yalom es otro autor también, hombre más actual, lógicamente, que ellos, y que ha tenido y tiene una influencia importante en la idea de los factores de la terapia de grupo. Utiliza el término de forma ambivalente. A veces habla de terapia, a veces habla de psicoterapia, como si fuese un término intercambiable. Para mí no lo es, pero bueno, en los escritos aparece así, ¿no? Dice, la psicoterapia de grupo es la aplicación de técnicas psicoterapéuticas a un grupo de pacientes. En la terapia de grupo, no obstante, tanto la interacción paciente-paciente como la interacción paciente-terapeuta se utilizan para efectuar cambios en la conducta inadaptada de cada uno de los miembros del grupo, así como la aplicación de técnicas específicas y la realización de intervenciones por parte del terapeuta cualificado sirve como instrumento de cambio. Ahí Yalom va jugando un poquito en las posiciones diferentes de cada autor, ¿no? Si nos vamos a Fuchs, que sería como el punto de referencia al cual los grupos analistas nos reflejamos o buscamos reflejarnos en cierta medida, habla de desaprendizaje. Es decir, la psicoterapia sería un lugar de desaprendizaje, por lo cual es básico poder tratar los procesos que se dan en el grupo primario, es decir, en la familia. Porque en cierto modo considera que el grupo reproduce las características de la familia. Y entonces dice, bueno, pues el núcleo es importante para que el individuo pueda acceder a su red primaria y ahí se puede trabajar qué es lo que le sucede ahí. En otro momento, Fuchs y Anthony hablan que la psicoterapia de grupo utiliza el grupo y su poder para propósitos terapéuticos y por lo tanto es un tratamiento grupal. Ahí fijaros que aparece otra versión de Fuchs. ¿Os recordáis que en algún momento os he dicho que aparece un Fuchs muy radical y otro que es más ortodoxo? Aquí parecería más ortodoxo. Pero no trata el individuo para beneficio del propio grupo, para mejorar su eficiencia de trabajo, de la forma que hemos hablado de los tratamientos de equipo, ¿no? Tratamos al grupo en beneficio de sus individuos y por ninguna otra razón. Entonces, trabajamos el grupo, pero el objetivo fundamental sería qué pasa con el sujeto. Claro, ¿y yo dónde me coloco en esta posición? Mirad, he ido cambiando de posición. Todavía no os voy a decir la mía exactamente ahora, a día de hoy, porque estoy siguiendo un poquito las pautas del libro. Pero para mí un grupo no es más que una composición dinámica de personas, de relaciones, de personas que facilitan entre sus componentes que vayan entendiendo la manera de funcionar en el grupo. Entonces el grupo es un espacio de desarrollo y entrenamiento de
de la persona en relación con los demás, en relación también consigo mismo y en relación también con el conductor de grupo. Es decir, un grupo no es solamente un lugar de reflexión, es un lugar de entrenamiento, es un lugar en donde uno va modificando porque también se entrena en esas modificaciones. Es decir, claro, la posición mi actual implica mucho más al terapeuta, porque claro, cuando hablamos del grupo, mi modo de ver y actual es que el miembro del grupo, uno de los miembros del grupo es el terapeuta, con lo cual hay modificaciones, o debería haber modificaciones también en el propio profesional, que también debería utilizar el grupo como lugar de entrenamiento para ser mejor profesional realmente de lo que es, ¿no? El año 93, Kennard, Roberts y Winterson, 3 autores, dicen que hablan de la identidad del terapeuta. Dicen que la identidad de cada uno de nosotros depende, en cierto modo, de aspectos constitucionalmente heredados y el temperamento que tenemos, de nuestra historia vital. Eso yo creo que es fundamental. Cuanto más historia vital tiene uno, más puede entender los demás. El sistema de creencias y criterios respecto a la política, a la religión, al aspecto de lo social. Los sistemas de creencias del terapeuta, lógicamente, están presentes, ¿no? También sus hechos de la vida cotidiana. La experiencia que tenga también como profesional. Cuanto más experiencia tiene uno, parece que tiene más bagaje, tiene como más correa para ir entendiendo situaciones diferentes, ¿no? La supervisión, otro elemento fundamental. La medida que uno ha podido supervisar, incluso con diferentes profesionales, porque cada profesional con el cual uno supervisa subraya aspectos diferentes de la vida profesional, ¿no? Y evidentemente la vinculación a una corriente teórica y formación fundamental. Yo creo que lo fundamental es la formación de cada cual, ¿no? Claro, la pregunta que os haría yo a vosotros es ¿en dónde os colocáis? Porque fijaros que en la medida que vosotros os vais colocando en una posición o en otra, también podéis cuestionar aspectos de lo que estoy diciendo yo o os pueden servir como reflexión respecto a vuestra actividad profesional. Evidentemente hay unos aspectos que tienen que ver con el mundo interno de cada uno, pero este mundo interno considero que siempre aparece en el mundo externo. Con lo cual en un grupo para mí es una reactivación de los aspectos personales en las relaciones que se establecen en el grupo, incluido el propio conductor. ¿De acuerdo? Os dejo hoy, que ha sido un poquito largo. Un abrazo.